Hola, hoy vamos a ver el tema sobre clasificación de voces. Es un tema un poco discutido porque cada maestro, cada director de coro tiene su pensamiento en cuanto a las clasificaciones de voces. Nosotros vamos a ver unas cuantas clasificaciones diferentes y vamos a empezar por la siguiente. Tenemos por lo que sería rango etario, la voz infantil, la voz puber o adolescente y la voz adulta. En la infantil, bueno, también se puede llamar voz blanca porque su timbre se caracteriza por la falta de riquezas de armónicos. La laringe está en desarrollo y más alta que la de un adulto, por lo que su tesitura es aguda y con un rango menor en cuanto a las posibilidades de notas que pueden cantar. La voz puber o adolescente son las voces que están transitando la etapa de los cambios hormonales característicos, ¿no? Las hormonas femeninas y masculinas que se van produciendo hacen que el timbre de la voz sea fluctuante entre la voz infantil y la voz adulta. Esta característica es más evidente, es la más evidente en esta etapa y es la más notoria audiblemente en los varones, en los hombres, ¿no? Y también está, por último, la voz adulta. Son las voces que han pasado el proceso de la pubertad con los cambios hormonales característicos a esa etapa. La laringe llegó a su pleno desarrollo y cada persona adquiere su rango y su tesitura. También podemos ver otro tipo de clasificación, es según el género. Las hormonas femeninas, por ejemplo estrógenos, y las masculinas, las testosterona, son las involucradas en la determinación del rango de la voz y en algún modo también el timbre, permitiendo la distinción entre voces femeninas y masculinas, ¿sí? Las personas que deciden el cambio de género o sexo son tratadas con hormonas sexuales, ¿sí? Y este tratamiento puede influir en el rango y en el timbre de la voz. Otra forma de ver la clasificación o de clasificar las voces es según la proyección y la postura de la boca. Tenemos en primer lugar las voces blancas. Su timbre se caracteriza por la falta de riquezas de armónicos, es como la voz infantil, ¿no? Que habíamos visto que eran voces blancas, por lo que resulta estridente y plana. A, E, I, O, U. Esto también se da en adultos, como el resultado de la poca y chata apertura de la boca. A, E, I. Entonces también este achatamiento de la boca produce un esfuerzo en la laringe. La otro tipo de voz es la voz opaca. Su timbre se caracteriza por escucharse sin sonoridad o como si fuera que tiene un lienzo, está velada, como resultado del entrar el sonido para adentro. Y canto todo para adentro hacia la laringe. A, E, I, O. Y hay una falta de proyección y también hay poca apertura de la boca. Por último, en este tipo de clasificación tenemos la voz impostada. La voz impostada, bueno, su timbre se caracteriza por la riqueza de armónicos, oyéndose cálida como resultado de una colocación o ubicación correcta de la emisión del sonido y una buena apertura de la boca. A, E, I, O, U, A. Entonces hay una diferencia. Voz blanca, A. Voz opaca, A. Voz impostada, A. Y la impostación, la proyección de la voz, hace directamente que uno escuche la voz con mayor volumen, pero no porque haga esfuerzo para que salga fuerte en volumen, sino porque justamente se proyecta hacia afuera. Entonces
nosotros en nuestro taller decimos que la voz impostada, la impostación justamente es la estrategia para cantar con mayor potencia con el menor esfuerzo. Pero para eso la boca y el sonido tiene una posición característica. Otra clasificación es de voces entrenadas y acá en este caso no entrenadas, y después tenemos las voces entrenadas. Las voces no entrenadas las podemos clasificar en 3. Puede haber más, pueden escuchar de más, pero nosotros vamos a ver 3. Las chillantes son voces de timbres estridentes, agudos, penetrantes, blancos, sin redondez e impostación adecuada. En general son potentes en cuanto a sonido fuerte, ¿no? Y llegan a molestar a los oídos para el que escucha, ¿no? Muy estridente, muy chillona. Nosotros le llamamos chillante. Aflautadas es la otro tipo de voz. Son voces de timbre difuso, donde el sonido sale con aire o con aliento. Ah, hola, ¿cómo estás? Y se escucha ese del aire, del aliento. Por ende, no tienen potencia. Por eso está el dibujito del personaje tratando de oír qué se dice. Y las voces mixtas son voces que están entre ambas clasificaciones anteriores, chillantes y aflautadas. Y va a depender de la altura del sonido que uno cante y su articulación o posicionamiento de la boca. Por ejemplo, puedo salir con sonidos agudos, aflautados o chillantes, o sonidos medios de esa misma manera. Todo depende de cómo se articule o cómo posicionamos, cómo se posiciona la boca, y de ahí que va mezclándose los chillantes y aflautados. Bueno, esos son de voces no entrenadas. ¿Puede haber gente sin entrenamiento que tenga una adecuada voz impostada? Sí. Pero no lo vamos a entrar en esa clasificación. Tenemos las voces entrenadas. Esta clasificación se utiliza en la práctica coral y depende del rango vocal de acuerdo a la altura de los sonidos, tesituras, pasaje de voz y riqueza tímbrica. Recordemos que nosotros no vamos a hablar de registros en cuanto a sopranos, tenores, mezzosopranos, barítonos, contraltos y bajos. No vamos a hablar qué registro coral tenés. Recuerden que en el video anterior dijimos que vamos a hablar de rango. ¿Qué rango coral tenés? Entonces, tenemos voces sopranos y allí está la altura en el pentagrama en clave de sol. Estos son notas aproximadamente posibles y cómodas que puede llegar. ¿Hay notas más graves que alguna soprano puede llegar? Sí. ¿Hay notas más agudas que una voz soprano puede llegar? Sí, también. Pero estas son las más convencionales. Lo mismo con las mezzosopranos, las voces mezzosopranos, que tenemos de un la a un fa en clave de sol. ¿Puede haber más grave? Sí. ¿Puede haber más aguda? También. También depende mucho del entrenamiento que tenga esa voz. Contraltos tenemos de fa a re en clave de sol. Tenores, al ser más graves que estas voces en clave de sol, son voces en clave de fa. Y tenemos de un si a un sol. Puede haber más graves, más agudos. Barítonos, tenemos de un sol a un do. Puede haber más alto, sí. Puede ser menos alto también. Lo mismo que la nota más grave. Y la última en clave de fa que vamos a ver son los bajos, las voces bajas, que es de un mi a un do. Y lo mismo, en cada una de ellas, ¿puede haber más altura en la más aguda? Sí. ¿Puede haber menos altura en la más grave? También. Puede ser que haya una persona con voz soprano que tenga menos rango, digamos, que lo que se dice allí en el pentagrama. También depende todo esto del entrenamiento que tenga esa voz.
Dentro de estas clasificaciones entrenadas hay subcategorías. Estas categorías que les voy a compartir están muy relacionadas a la escuela, no es vieja, estoy diciendo mal, pero a la escuela del canto lírico, ¿sí? Y se puede ver subclasificaciones como esta. En las voces sopranos podemos ver soprano ligero, donde su tono es muy fino, delgado, puede representar personajes cómicos, o sea, canciones con atractivo gracioso. Sopranos lírico coloratura, es una voz amplia y de extrema tesitura, aguda, con extraordinaria agilidad de pasar de nota a nota sin que tenga esfuerzo y sea muy como una plumita volando. El soprano lírico es una voz capaz de sostener largas líneas vocales y con un tono más sustancial y rico que la categoría anterior. Soprano dramático coloratura es un rango más amplio y poderoso en la habilidad de la coloratura. La coloratura es la capacidad que tiene la persona que canta en pasar de nota a nota con una ligereza y se nota impecable cada uno de esos soniditos. Soprano espino es un rango emocional más amplio, con la capacidad de sostener largas líneas sobre un ensamble instrumental, o sea, una orquesta de cámara o algo así, puede sobrepasar a esos instrumentos y tiene una gran una gran resistencia vocal. También tenemos la sopranos dramático, una voz todavía más poderosa que puede sostener pasajes dramáticos prolongados, o sea que uno es muy expresivo como drama de la letra de la canción y lo puede expresar a través del sonido de la letra, de la voz. Por último está las sopranos gran dramático o wagnerianas, que es una variación de la anterior que mencionamos, pero con un volumen capaz de rebasar el sonido de grandes orquestas, sin micrófono, así que imagínense la potencia de esa voz. Tenemos mezzosopranos, podemos ver dos subdivisiones. Lírico, que es un registro medio con flexibilidad para la coloratura. Recuerden, la coloratura es la agilidad de pasar nota por nota a una velocidad importante, pero que se nota, cada sonido de esa nota, valga la redundancia, se percibe fácilmente. No es que está difusa esa nota que canta, no se sabe qué nota es, que pasó medio, no, es clarita la altura de esa nota. Y tenemos la mezzosopranos dramático, de mayor fortaleza, ¿sí? Corpulenta esa voz, con un timbre oscuro. El timbre oscuro no quiere decir que está velada, que está metida para adentro, sino que es un timbre redondo, ¿sí? Es lo contrario a la voz blanca, en este caso, ¿no? Contraltos o altos. Hoy en día, cuando tenemos los programas de escritura musical, aparecen como altos también, ¿no? Es una voz madura, con un rango grave, fuerte y pesados. Tenores. Tenemos tenores bufos, que es flexible, con buena dicción, con habilidad cómica, dice. O sea que puede tener como que se oye en el sonido cierta picardía, ¿no? Y que lo puede hacer. Tenores líricos. Voz flexible y con la habilidad de sostener largas líneas de legato. Una cosa ligada, que no son picaditas las notas, sino que van notas largas y ligadas, de una nota a otra, sin corte. Tenores italiano, una voz más robusta, con habilidad para producir los agudos. Tenores heroico joven, tono sonoro con gran poder y resistencia. Y heroico solo, capaz de tener impacto sobre una gran orquesta. O sea que es con bastante volumen y contundencia. Tenemos el contratenor. El contratenor es un tipo de barítono, con registro alto o de cabeza,
o un falsete fuerte, contundente en sonoridad, ¿sí? Cuando estuvimos viendo la historia de la voz cantada, estuvimos escuchando algunos tenores con voz de cabeza que parece una voz tan natural propia, ¿no? Que parece hasta una mezzosoprano, ¿no? Bueno, allí tenemos los contratenores. Y por último, tenemos los barítonos. No es el último, falta uno más. Tenemos los barítonos. Tenemos lírico, que son flexibles a lo largo de todo su rango, hasta un sol, un la agudo, con habilidad de sostener las líneas. Un cavalier, con más peso en la voz, menos flexible y con una presencia escénica fuerte y atractiva. O sea, ya esa voz directamente, si uno está en algún lugar donde está distraído y empieza a escuchar una voz cantando, hace que nosotros llevemos nuestra mirada y nuestra escucha a esa persona que canta. De carácter, una voz poderosa y con buen registro agudo. Y heroico, sonido grave y pesado. Para terminar tenemos, tenemos las voces bajo. Tenemos bufo, flexible, con un rango de expresividad amplio. Bajo barítono, un timbre un poco más oscuro, ligeramente más dramático y con la habilidad de sostener líneas de legato. Y el bajo profundo, que es un rango y timbre profundo y rico, es una voz que no se siente, que no llega a las alturas bajas, sino que llega con comodidad y con una potencia impactante. Bueno, por ahora estas son las clasificaciones que vamos a ver en nuestro taller. Nos hemos basado para este encuentro en apuntes de la cátedra y también en el libro Composición Vocal de Paul Barker, donde hemos podido ver las subcategorías de las voces. Nos veremos en la próxima.